Bienvenida a toda la comunidad que está disfrutando de esta 16ª Feria del Libro Jujuy, edición digital. Este año estamos trabajando bajo la idea de ser en pandemia. No podíamos dejar de hacer la Feria del Libro, así que bueno, estamos haciéndolo de manera virtual. Es la forma de adaptarse a los nuevos formatos, ¿no? Y de eso se trata el eje temático de esta edición. Hoy soy María Eugenia Montero y me toca presentar a la artista plástica Camila Armella, que bueno, se suma a las actividades de esta fiesta con su experiencia, con su trayectoria y también para hablar, ¿no?, de cómo las artes plásticas se reinventan en el marco de esta situación mundial, ¿no?, que es una pandemia, una cuarentena, un aislamiento. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida en el marco de esta 16ª Feria del Libro de Jujuy. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, María Eugenia? Muchísimas gracias por esta participación que voy a tener en la Feria del Libro, con este nuevo formato, como dijiste, y readaptándonos a esta realidad. Bueno, Camila, me gustaría un poco contar a la gente, porque de alguna manera, si algo de positivo tiene la edición digital de un evento de esta magnitud, que ya tiene su tiempo, ¿no?, en Jujuy, es que se abre más todavía al mundo, ¿no? Estamos pudiendo llegar a un público que no es solamente provincial. Me gustaría que contemos un poco tu trayectoria, ¿no? Camila Armella es una de las artistas plásticas jujeñas que se caracteriza mucho por la creatividad a la hora de elegir los ejes temáticos, los materiales y de las propuestas, ¿no? Siempre han sido muy novedosas a la hora de hacer la presentación y todo lo que significa, ¿no?, una apuesta. No solamente contigo, sino también con tus alumnos, porque sos docente de profesorado de artes. Contanos un poquito, así a grandes rasgos, para el público que no es de Jujuy, justamente, tu trayectoria. Bueno, María Eugenia, yo soy jujeña, estudié en la provincia de Tucumán, en la Facultad de Artes, en un trayecto de 5 años. Luego me vine a Jujuy, con la idea de establecerme y conseguir trabajo. En los primeros años no fue tan fácil lograrlo, y todo ese periodo estuve con una etapa de mucha producción artística, inclusive grupal, y hacía muestras individuales, y participé en concursos, en salones, tuve la suerte de ganar algunos premios, y después de ese proceso apareció, bueno, el trabajo, afortunadamente, y empecé a trabajar en el profesorado de artes visuales, como bien dijiste, como casi todos, con muy pocas horas, estableciéndome un poco en la provincia y siguiendo con mi producción. Eh, es muy cierto lo que decís. Yo tengo en sí ya una vida muy alternativa y eso lo proyecto mucho en mi obra. A partir de los materiales, a partir de la construcción, del montaje de la muestra, siempre me salí del formato convencional, porque yo no sé si tiene que ver con la universidad, si tiene que ver con lo que percibí en Tucumán, que tenía que el gusto por lo alternativo siempre estuvo presente en mi vida. Uh-huh. Y está bien lo que vos dijiste, porque este deseo de innovación que tengo, con mis limitaciones obviamente, lo he proyectado en mis alumnos. Yo tengo cursos de primero, tercero, cuarto años. Entonces esos chicos tienen como distintos procesos de información y me parece buenísimo empezar a romper un poco los esquemas y llegar hacia ellos con otra propuesta. Y lo he logrado porque hemos hecho cosas fantásticas con los alumnos. Creo que ellos reconocen después la satisfacción, al principio, de no creer o de desconfiar en cierta forma que lo que les propongo es arte, desde un Claro. vestuario, una instalación, una ambientación. Trabajamos con muchos recursos plásticos extras, casi yo no los hago pintar.
ellos construyen, ¿entendés? Es lo que hice yo en todo mi trayecto artístico. Entonces, me parece importante hoy, cómo, que un poco estamos hablando de este tema, cómo transmito toda esta información que es tan grande a algo tan frío, que es una computadora, un celular, una distancia, el no vernos, el no percibir lo que los alumnos hacen. A mí me costó muchísimo adaptarme a este nuevo sistema, pero te puedo decir que en este momento estoy muy convencida que la metodología que se está usando, si bien tiene sus limitaciones, y en algunos alumnos también la existen, porque algunos no tienen buenos equipos, algunos no tienen conectividad 24 horas. Hay gente que está preocupada porque tiene en la familia un enfermo. Muchos de mis alumnos también se enfermaron. Claro, son Entonces, muchos los factores que van aparecieron las limitaciones. a influir en ese proceso. Hicimos una intervención artística a principio de año con alumnos de prácticas contemporáneas, que es una materia que llevo de cuarto año, que era una intervención en la fachada de las casas. Primero, había que pensar de que los chicos no debían salir de sus casas. Entonces, a mí se me ocurrió hacer esta intervención en su propio domicilio, de algún escritor, y después trasladarla a esa fachada con un mensaje positivo, alentador y demás, que hoy viene muy bien. ¿Y cuál era el recurso plástico? El cortar estas letras con distintos materiales, pegarlas o adherirlas sobre, en este caso, la pared de un espacio de la casa, y hacer esta intervención a la que llamamos urbana, modificando el pasar del vecino, de la persona que camina por la vereda de la cuadra de estos alumnos donde viven, y de pronto darse con una frase que no sabemos de dónde apareció. Creo que ese juego De interesante. sorpresa y de Claro, sorpresa y de arte, digamos. nosotros hablamos del espectador inesperado, propia en mi domicilio como ejemplo para los chicos. O sea, Claro. hice lo que tenía que Camila, hacer. te hago una pregunta. Esta Y idea, por ejemplo, de este espectador inesperado que vos decís, ¿surge con la pandemia o en algún momento anterior habías pensado, digamos, en una actividad artística que lo involucre a ese espectador? las intervenciones urbanas, como los que me están escuchando y viendo, están en el arte, deben saber, existieron siempre. Lo que pasa es que una intervención urbana tiene códigos diferentes a un arte que está expuesto en un museo o en un centro cultural. Cuando se abren las puertas de ese lugar, el espectador ingresa y puede percibir, mirar, charlar con el artista y demás. En este caso, todo lo que está expuesto en un lugar exterior, como puede ser la calle, implica un espectador casual. Ese efecto sorpresa, como decís vos, que es correcto, se genera en forma espontánea cuando aparece un espectador. Pero son 24 horas de un museo abierto, callejero, Claro. digamos, ¿entendés? Así como también una performance tiene también un tiempo, es lo que llamamos arte efímero. Cuando los chicos levanten esa instalación, esa intervención, mejor dicho, se acabó la conexión entre la obra que ellos crearon y el espectador Y el casual. espectador. Es casi como el museo cuando se levanta la obra. Ahora, esa intervención puede quedar mucho tiempo. Y yo todavía tengo pegada la frase en la fachada de mi casa. Pero era una palabra simple que dice vida. Y te cuento algo muy, muy personal. Le pedí permiso a mi vecino para hacer esta intervención en su casa, pero me súper agradeció, aparte de una pareja joven, y me dice, qué lindo que hayas puesto esa palabra en la fachada de nuestra casa, vida. Hoy esa palabra tiene mucha connotación, mucha significación, y los chicos tenían que saber eso. Después de las devoluciones que hicieron los alumnos de esta propuesta,
encontré cosas maravillosas, como ser un alumno me dice, profe, la gente del centro vecinal me pidió que traslade esta frase a la fachada del centro vecinal. Y yo le digo, qué bueno, ¿lo querés hacer? Y me dijo que sí. Entonces ya había otra conexión, había conseguido otra forma de trasladar su propuesta en un espacio que no era de él, pero en realidad era de todos. Claro. Eh, en tu mundo siempre, digamos, en tu intimidad, en el profesorado, en tu casa, en una sala de arte, digamos, siempre hay como un proceso creativo tuyo. Hoy te vemos en esta entrevista, qué sé yo, con maquillaje, con una producción importante, teniendo en cuenta la primavera, teniendo en cuenta tu dedicación, ¿no? Tu vocación. ¿Cómo es en el día a día, digamos, de Camila Armella esa manifestación de arte, ¿no? Ese proceso desde que te levantaste? Porque bueno, eh, hay como en tu casa se ve arte, digamos. En tu aula se ve arte. Y si en algún momento volvemos a las salas y vemos una propuesta tuya, también, o sea, son como, es como que todo el tiempo el arte está involucrado en tu rutina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la vida del artista plástico? Yo creo que todos nos empezamos a visualizar con esta pandemia como que parecía que había una limitación, que nos podíamos enfermar, que podíamos pasarla mal, que no debíamos salir. Entonces creo que ese tiempo fue como de adaptación. Fue un tiempo medio muerto para mí, de miedo, de no salir, de estar encerrada, de conectarme con mis amigas, eh, solo por medio de un teléfono o la computadora. Ese tiempo ya pasó, porque yo estoy generando cosas, se está haciendo esta feria del libro, estamos viendo propuestas y nos empezamos a adaptar a esta situación. Y eso está buenísimo. No perdimos el miedo, no dejamos de salir, ya no nos juntamos como antes, pero empezamos a inventar estas nuevas formas de conectarnos. ¿Te pasó que en algún momento pensaste en esperar a que pase eh, para volver a las formas tradicionales y ahora es como que nos convencemos de que tenemos que adoptar estas formas, estos formatos nuevos, pase o no pase la pandemia, digamos? Yo creo que ganamos, porque después de que pase todo esto, esta nueva adaptación no se va a olvidar. Este nuevo elemento que hemos descubierto que tiene que ver básicamente con lo tecnológico se va a potenciar. Viene a sumar. Va a sumar. Yo, por ejemplo, te doy como un pensamiento mío. Cuando volvamos a clase, yo esté frente a los alumnos, cuando todo esté más normalizado, el sistema de conexión que tengo con ellos es por vía de WhatsApp. La internet te genera muchas posibilidades, inclusive es más atractivo para un alumno que verlo subir las escaleras para llegar a la biblioteca, que son más reacios a esa cuestión, o a la investigación de libros y demás. No digo que esto ha desplazado, más diciéndolo hoy en una feria del libro, pero ¿cómo se van a presentar los libros en esta edición? Por medio de este formato. Es muy posible que el otro año, cuando se haga la verdadera y final edición de la feria del libro, utilicemos nuevamente este Claro, recurso. se siga trabajando en este espacio también. Esta entrevista que me estás haciendo, María Eugenia, que ya lo reagradezco, creo que marca un momento, como todas las que hagas. Esto queda guardado, queda registrado, lo va a ver mucha gente, más que la gente que vaya a una feria del libro en forma presencial. Entonces le sumemos a lo que ya existía esta nueva posibilidad. Con mis alumnos, yo el próximo año o el año que volvamos, voy a seguir usando el recurso de la tecnología para enviar
datos, videos, trabajos prácticos. Los chicos me envían todo por acá. No es lo mismo. Considero que no es lo mismo. Pero uno tiene que aprender a agudizar la mirada que a través de una pantalla pequeña o mediana que puede tener una computadora, yo estoy registrando el trabajo de los alumnos. Pero ellos trabajaron, reaccionaron ante este estímulo. A mí me daba como un poco de temor de pensar que un alumno, en la distancia, en el poco compromiso que puede empezar a adquirir, ojo, los chicos también pueden resguardarse y decir, no puedo hacer esto, no tengo material, una de las cosas que escuché muchas veces. Otra, ¿qué tipo de material tengo que hacer? Pedirles que compren, porque tampoco hoy la economía nos está acompañando. Entonces, bueno, aparecieron cosas muy interesantes y tengo resultados Bien. muy positivos. Yo soy optimista. Soy Camila, optimista. bueno, hasta ahora hablamos del trabajo de tus alumnos, por supuesto con tu guía, en este tiempo, ¿no? En este año especial. Tu trabajo como artista plástica este año, ¿qué nos deparó, digamos? ¿Hiciste algo como Camila Armella o estás esperando un momento más aliviado? No, apareció una versión muy interesante. También por ¿Así? medio de este sistema nos conectamos con amigas, estudiantes de artes visuales, compañeras de trabajo, que por ahí estaban inactivas, un poco como yo, en la parte de la producción. Y una de ellas se le ocurrió que estas 4 mujeres pongamos como un tiempo y una propuesta de qué hacer. Hicimos como al principio de la pandemia, de cuando ya todo esto se empezó a generar, como 5 propuestas. Decíamos un tema, Ajá. por ejemplo, teníamos que hacer un elemento artístico que tenga que ver con una joya, o sea, un elemento que podíamos usar nosotras a partir de la construcción, sin tener la necesidad de comprar nada, sino de elementos que Que tengan encontrábamos en la casa. nosotras en casa, por ejemplo, reciclar y demás. Fue un ejercicio muy interesante. Un vestuario también fue en un momento, y estábamos haciendo ya uno que era el último, porque después ya un poco aflojó, ya podíamos empezar a salir con ciertas limitaciones, pero al principio te acordás que no. Sí, no Eh, estábamos. y quedó como una propuesta, y yo creo que fue un alivio para nosotros, porque yo tuve una semana, teníamos para hacer la producción, hacer una foto, presentar, tener una videollamada, hablar entre nosotras qué nos pasó, y fue como una pequeña terapia, Pero fue ¿entendés? interno, digamos, por el grupo, no, nunca se expuso a, No, o se publica. yo, yo lo publiqué, los artistas tenemos la necesidad de mostrar, así Sí. como el actor necesita el espectador, el escritor necesita el lector, nosotros los artistas plásticos necesitamos exhibir, mostrar y tener la devolución, aunque sea mínima, de otra persona. Eh, Volvimos de nuevo al recurso de la tecnología. Yo, como todos utilizamos el recurso del Face, entonces hacía una publicación, trataba de, bueno, que las chicas me envíen la foto, hacía una selección de fotos, armaba toda una estructura, como una pequeña muestra virtual sería, ¿no? Y teníamos recepción de la gente amiga, obviamente, eh, muy positiva en algunos trabajos. Así que yo creo que fue muy interesante. Y Y después estoy aparte, abocado a mi actividad docente. claro, Eso también me lleva tiempo. a partir de esta experiencia, ¿pensaste en una muestra virtual, en una primera muestra virtual de Camila Armella? Porque, bueno, este, todavía no se hizo. En realidad, no creo. Primero porque si bien este recurso es muy interesante y tiene muchas cuestiones positivas, eh, vinculo este caso del teatro. Escucho siempre a los actores, a los directores decir, el teatro es una actividad presencial.
No existe, es como, a ver, te hago una referencia. Mi profesor de pintura, cuando yo estudiaba en la facultad en quinto año, yo tenía una producción de un formato muy pequeño. Y me gustaba trabajar mucho en formato muy pequeño, a una hoja A4, por ejemplo. Y él me decía, y nunca me voy a olvidar, que era como ver arte en una televisión, ¿entendés? Porque era muy pequeño, porque no tenía mucha posibilidad de investigación del espectador y demás. El formato pequeño está buenísimo también, tiene muchos recursos visuales y demás. Pero él lo que me estaba diciendo, y creí, es que tenía que empezar a investigar otros formatos, ¿entendés? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El teatro necesita del espectador. El artista plástico necesita del espectador real, que esté frente a tu obra, que perciba, que tenga se llama una experiencia estética, que el espectador parado frente a tu pintura, escultura, Claro. dibujo, perciba. La tecnología, o sea, a ver, eh, quita ciertos elementos. O sea, puede mejorar o empeorar tu proyecto. Los colores no son iguales, va a depender la fotografía que hagas, va a depender quién te edite esa muestra virtual, ¿entendés? Claro, ya no Y es solo tu mano, digamos. no. Y tampoco existe, creo yo, el espectador eh, que tenga esa necesidad. No es lo mismo ver una muestra en medio de una pantalla que ver una muestra real. Creo que eso no hay que perderlo. Ujú. Yo considero que tenemos que seguir trabajando con este sistema y adoptarlo para siempre como una herramienta más, no para que sustituya lo otro. Yo no quiero ver teatro en una pantalla, porque no lo voy a poder soportar, digamos, porque no voy a poder Claro. sentir cuando me siento en una butaca y veo los cambios de luces, los Claro, efectos claro, claro. sonoros, ¿entendés? Eh, Hoy yo creo que es como para no perder a ese espectador y la necesidad de que el actor tenga que actuar. Todavía no vi Mantener, nada mantener el y contacto. mantener el contacto. Y virtual, en arte, yo estoy todos los días mirando imágenes por la computadora o por el celular porque tengo que mandar información a los chicos. Yo estoy en clase, cuando me envían los trabajos prácticos, todo el tiempo viendo en un formato muy pequeño un trabajo práctico. Y hay que evaluarlo ahí. Y me parece que pierde Claro. totalmente el sentido de la realidad. Lo que veo no es la realidad. Es una realidad copiada, ¿me entendés? Es como yo le digo a los chicos, el realismo es una realidad que, o sea, a ver, el hiperrealismo, que es una forma de dibujar o pintar, es una copia de la realidad. Esto que yo veo en una pantalla, este trabajo práctico que me envían, es una copia de esa realidad. Muchas veces los chicos no saben sacar fotos, utilizan mal la cámara eh, y hay que empezar también a investigar cómo muestro para que esa realidad esté muy cercana, esta nueva realidad esté muy cercana a una realidad real, 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 ¿entendés? Y ahí yo puedo decir, el trabajo realmente tuvo la presencia que debería tener, pero no va a sustituir el día que yo vuelva a clase y vea la carpeta de los chicos y los colores reales, porque realmente eso lo estamos extrañando todos. Bueno, ya va a volver. Para hacer así como una mirada fugaz, ¿no? de tu creatividad, que es lo que yo quería mostrarle al público de la Feria del Libro. Bueno, contar un poco, por ejemplo, que en algún momento hiciste una muestra que se llamó Glamorosa, que eran cuadros realizados con lentejuelas, pegadas una por una. En otro momento hiciste una muestra no me acuerdo el nombre, pero eran joyas realizadas con materiales descartables, materiales que sacaban de las bolsas que la gente descartaba. Y se hicieron
collares, aros, pendientes, que también se exponían como joyas muy caras, digamos, y que quedaron muy, muy buenas. En algún momento con tus alumnos hiciste una muestra de zapatos que cada uno tenía su temática. Esto como un poco para dibujarle al público, ¿no? Cuál es la creatividad de la que yo hablo de tu trabajo. Después de la pandemia y con la reflexión de la pandemia y el aislamiento, que nos está llevando varios meses, ¿qué podemos esperar de vos, Camila? ¿Qué se viene? Bueno, estuve, para los que no me conocen, como fácilmente 15 años de mucha producción. Cuando yo me vine de Tucumán a Jujuy ya venía con una carga productiva de arte bastante interesante para ser un estudiante en ese momento. Cuando llego a Jujuy hago un trayecto, no me quedo quieta y empiezo a producir en forma individual y grupal como comenté hace rato. La docencia, creo yo, y lo percibo en mis colegas, que han sido mis compañeros de exposición en esos años, te hace un poco más tranquila en cuanto a la producción. Hay muchos artistas que son docentes y paralelamente llevan bien los dos trayectos. Y otros hacen que la docencia un poco, toda esa energía, porque el crear es una energía, la deposites en tus clases. Es increíble, a mí me gusta mucho la gestión. Y con mis alumnos yo hago mucha gestión para hacer una muestra, para hacer una propuesta artística novedosa. Hay que buscar las luces, el sonido, hay que hacer la producción de la gráfica. Si bien yo delego, pero tengo que estar amando y a cargo de todas las situaciones para que este evento salga bien. Todo eso lo hacía conmigo. Se puede decir que a partir de la docencia, digamos, se corrió el centro. Antes Camila era el centro, hoy el centro son también como un poco la generosidad de ir delegando y en ese delegar dejar también el legado, ¿no? A los nuevos artistas, futuros artistas. Es muy posible que haya pasado eso, no es una justificación, pero a mí la creatividad me aparece también en mí, en mis cambios, en cómo yo voy modificando mi apariencia. Constantemente estoy trabajando una cuestión estética. Para mí la estética está en todos lados. En todo, claro. En mi casa, nombraste la forma en la que yo me muestro, y entonces es un trabajo diario de construcción. Quizás no me he sentado a armar o a pegar esas lentejuelas de nuevo, como dijiste recién. La muestra de las joyas se llamaba Objetos Irresistibles, que eran muy interesantes verlos, pero de todo eso, de toda esa producción, me han quedado recuerdos, me han quedado catálogos, fotografías. La misma obra ya no existe. Yo soy me despego fácil de los objetos, sobre todo los creados por mí. He vendido, he regalado, se han arruinado de por sí. Y no tengo nostalgia por eso. Me parece que lo que va a venir va a ser mejor. Posiblemente siga con mi trabajo de docente, porque es de lo que yo vivo, digamos, es mi trabajo estable y estoy muy cómoda y estoy, digamos, agradecida de tener mi trabajo. Eso implica muchas cosas, de haberme adaptado nuevamente con mi nueva identidad a este espacio laboral que es la docencia, que en un momento... Bueno, esa era la otra parte que quería destacar, digamos, que junto con esa dedicación a la docencia, casi por los mismos años, comenzó tu transformación en busca de la verdadera identidad, digamos, de Camila. Y eso es lo que vos también tomaste como tu proceso creativo, como tu obra de arte, es decir, vos misma, ¿no? Tu cuerpo, tu cara, tu pelo. Bueno, esa es la última parte, digamos, de toda esta trayectoria que veníamos contando, ¿no? De tu creación.
Es inevitable que yo me despegue de mi profesión, de lo que yo siempre quise hacer, que es el arte. Cuando me preguntan sobre hablar un poco de una reflexión sobre mi vida, el proceso creativo existe, ¿me Claro, entendés? Yo pude adaptar todo ese léxico técnico que usamos nosotras en las artes visuales a mi vida, ¿entendés? Lo que pasa es que este proceso de cambio tiene mucha responsabilidad en mí, porque pasás por situaciones que desconoces, que tiene que ver con esto de la salud, porque eh, tomé como recursos de la medicina, siempre tratando de hacerlo en forma consciente y entre comillas legal. El tratamiento de hormonas, eh, terapia, las cirugías estéticas que me hice, son, tienen todo un proceso también de adaptación, de cuidado, eh, y también esta angustia, que yo no la vivo, por suerte, porque a mí me hace feliz una cirugía, pero muchas de mis conocidas me dicen, ¿no te da miedo de pronto pasar por esa instancia de la anestesia? Yo le digo, no, en realidad cuando viene la, la médica y me dice, bueno, ahora te vas a dormir, me hablan, me cuentan cómo va a ser algo que yo después ni me entero, yo le digo, doctora, empecemos, porque no veo la hora del cambio. Para mí la cirugía tiene que ver con esto de... Es muy artístico también. El cirujano plástico está creando. Por eso digo, sí. la vida es imposible despegarse de esta cuestión de la creatividad. Todos somos creativos. En el lugar que nos corresponde y nos toca cumplir una función, ¿entendés? O de un gusto, Perfecto. de perfección y demás. Entonces yo creo que se potenció en mí esto de la imagen, porque creo mucho sobre todo siendo un artista visual. Eh, entonces estoy constantemente investigando en esta forma de cambio y en nosotras existen posibilidades y recursos que yo los puedo afrontar, que yo los puedo sostener. Yo sé que no es fácil, mujeres como yo, hacerlos, porque hay también, esto no es un mensaje, pero de todas formas conozco y sé de que muchas mujeres tienen recursos eh, mínimos, entonces este, eh, atentan contra su propia salud, ¿entendés? Y bueno, a mí me tocó de otra forma. Eh, y me siento como muy contenido muchas veces. Pero la capacidad de adaptación que yo tengo hacia todos los lugares donde pude estar no me resultó tan complicado. Hoy soy la profesora Camila Armella. Mis alumnos no tendrían por qué no, pero me respetan como a cualquier docente que está en la casa, que es esta institución de educación. Yo ya tengo mis horas estables, tengo un sueldo fijo, tengo una obra social, o sea, Y un documento que acredita la identidad que vos elegiste. la identidad. Esto es tan interesante y no hay que olvidarse que para todo lo que yo estoy viviendo hoy, hubo muchas personas antes que yo que tuvieron que pelearla y lucharla. Las mujeres trans, muchas veces de ellas, gente que participó o que tiene militancia, que yo nunca me olvido. Yo no soy militante, pero tengo que agradecer a ella, a un gobierno que también permitió que nosotras seamos más visualizadas y no tengamos estas situaciones problemáticas que muchas mujeres han vivido hace muchos años atrás. Vos escuchás y uno escucha chicas que hoy han pasado, o que ya mujeres hoy, ¿no? Que han pasado por situación de violencia de la sociedad, de ser detenidas, de no poder salir a la calle con toda la libertad con la cual yo me manejo hoy. Claro.
soy una mujer pública, estoy mucho tiempo, en sí mi trabajo es público, porque trabajo con mis estudiantes, y creo yo Sí, que tiene que ver con una capacidad de la persona básicamente de adaptación. ¿Entendés? O sea, uno tiene que buscar su felicidad en definitiva. claro. Entonces, siempre y cuando tengas recursos y elementos que pueda utilizar para llegar a ese fin, o por lo menos a esa sensación agradable de estar acá viva, cumpliendo un rol eh, y teniendo resultados positivos, depende mucho de uno, básicamente. Bueno, Camila, te agradecemos un montón la participación en esta 16ª Feria del Libro Jujuy, edición digital, la primera edición digital de este evento maravilloso que se hace cada año en nuestra provincia y que ha tenido repercusiones importantes. Los invitamos a todos a continuar con las actividades de la Feria del Libro, seguir a la Feria del Libro de Jujuy por las redes y en el sitio web donde van a encontrar están y las distintas propuestas de esta programación 2020. Muchísimas gracias, Camila. María Eugenia, me gustaría agradecer la invitación que recibí de Rodolfo Pacheco, por eso estoy acá conectándome con todos, y a vos que tuviste la amabilidad también de hacerme esta entrevista y que me parece que está buenísimo porque me hace reflexionar también, ¿entendés? Todo lo que dije me hace replantear algunas cosas y es como un asentarnos nuevamente en esta realidad, ¿entendés? Y, y nada, hay que seguir y buscar ese objetivo que tenemos todos, estar bien, Así es. básicamente. Muchísimas gracias, un beso a todos y gracias. A vos.